Dios le bendiga. Le agradezco su interés en aprender con nosotros la impresionante carta de Pablo a los romanos. En este programa estudiaremos particularmente el capítulo 4 de esta preciosa epístola. Verso 1. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? ¿Qué fue lo maravilloso de Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham que fuera digno de hacerlo el padre de la fe, del cual descienden los judíos según la carne? ¿Qué tenía él? ¿Qué lo hizo especial? Verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Si acaso Abraham se condujo con honor, si fue obediente, si acaso hizo algo bueno, podría estar orgulloso de algo. Sin embargo, esto ante Dios y la justicia divina de nada vale. Ante Dios, las mejores obras que hizo el patriarca siguen siendo como un trapo de inmundicias, como leemos en Isaías 64:6. En Abraham ciertamente hubo una conducta digna de elogiarse. Sin embargo, sus mejores acciones no fueron suficientes para alcanzar la salvación ni para lograr el título de justo, como leemos en Romanos 3:1. Verso 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La razón por la cual Abraham fue justificado o le fue contado por justicia no fue debido a que logró cumplir la ley, sino porque Abraham depositó su confianza en Dios. El Señor le ordenó salir de su tierra. Le prometió hacer de él una nación grande. Prometió bendecirlo y darle una tierra que sería de él y de su descendencia. Abraham creyó, salió de su tierra sin saber a dónde iba. Él puso su confianza en Dios. Podríamos decir que su único mérito válido fue el de haber creído a Dios y simplemente por haberlo hecho, le fue contado por justicia. Los rabinos judíos aseguraban que Abraham era especial, que en cierta forma él era justo y que había cumplido la ley. Sin embargo, cuando Abraham vivió, la ley ni siquiera se había escrito. Los rabinos argumentaban que el patriarca la había cumplido por intuición. En el libro apócrifo de Eclesiástico, capítulo 44, verso 20, manifiesta que Abraham cumplió la ley del Altísimo y entró en alianza con él, asegurando que en verdad Abraham logró cumplir la ley antes de que siquiera se escribiera. Si abrazáramos esta creencia, entonces pudiéramos afirmar que el padre de los judíos cumplió la ley. Sin embargo, las escrituras afirman que nadie jamás logró observar la ley y que nadie en toda la humanidad puede jactarse de ser justo. Romanos 3:10. Los rabinos aseguraban que Dios se fijó en Abraham debido a que él cumplió la ley. Pero no fue así. El único mérito de Abraham fue el de haber tenido fe en Dios. Creyó a Dios y eso fue suficiente para que le fuese contado por justicia. Verso 4. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Cuando alguien trabaja o realiza una acción, no es sino de esperar que reciba alguna remuneración que se ha ganado debido a su faena.
El salario recibido no es ningún regalo, no es ninguna gracia, sino un pago que se ha ganado. Verso 5. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Por otro lado, quien no ha hecho nada como para merecer un pago, sino que deposita su confianza en Dios, quien nos justifica. Tan solo por el hecho de creer en Él, el Señor nos otorga el título inmerecido de justos, aunque no lo somos. Nada hicimos, nada pudimos hacer para obtener este estado de justos. Por mucho que nos esforzáramos por cumplir la ley y poder ser llamados justos, en vano lo intentaríamos. El estado de justificados solamente se logra mediante la fe en el Señor. Los judíos en cierta manera enseñan que el hombre tiene que ganarse el favor de Dios mediante el cumplimiento de la ley, lo cual es imposible. Mientras que el Evangelio enseña que es menester solamente abrazarse de su misericordia divina, creyendo en su palabra, dando por hecho que Él cumplirá lo que Él ha prometido. Versos 6 y 7. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí Pablo está citando el Salmo 32, versículo 1, 2, en donde el salmista advierte que es bienaventurado, que significa inmensamente dichoso aquel cuya transgresión, violación, infracción ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras vivimos en pecado, fuimos enemigos de Dios. La muerte nos acechaba, nos seguía. Nada podíamos hacer para limpiar nuestras faltas. Mucha gente intentó con la religión. Muchos confesaron sus pecados ante otros hombres tratando de ser buenos. Sin embargo, todo fue inútil. Seguíamos en deuda con Dios. Cargábamos un enorme peso sobre nuestras almas. Pero una vez que Dios perdonó nuestros pecados, fuimos inmensamente dichosos, felices, y entendimos lo que David escribe en el Salmo 32. Feliz el hombre al cual Dios le ha perdonado y le ha transferido su justicia, aún sin tener que haber hecho cosa alguna. Ciertamente no teníamos obras dignas para hacernos justos. Sin embargo, a pesar de nuestras carencias, debilidades y enormes fallas, por su gracia Dios nos trata y nos tiene por justos. Verso 8. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. La versión Reina Valera 1960 dice: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Dicho de otra manera, el hombre o la mujer al cual Dios no le imputa, del griego logizomai, y que significa al que no le toma en cuenta, al que no le apunta, al que no le contabiliza el pecado cometido. Y esto no es debido a que el hombre no haya pecado, sino que Dios, en su misericordia, una vez que el hombre le ha creído, le perdona, pasa por alto el pecado, lo olvida y no se lo cobra, no se lo toma en cuenta. Versos 9 y 10. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando el circuncidado o incircunciso? No fue la circuncisión, sino la incircuncisión. El maravilloso beneficio del perdón y salvación divinos y la felicidad que trae el perdón no es solamente para los judíos, los que llevan la marca de la circuncisión sobre su cuerpo, sino también para los gentiles, quienes no hemos sido necesariamente circuncidados. Pablo, de lo anterior, lanza una pregunta que severamente hiere el orgullo judío y afecta el concepto de la justificación por la circuncisión.
Si los judíos afirman que Abraham fue justificado por haber creído en Dios, ¿en qué momento fue justificado? ¿Antes o después que se circuncidó? Por supuesto, Abraham creyó a Dios y leemos esto en Génesis 15:6. Sin embargo, el patriarca no se circuncidó hasta Génesis 17:24, tiempo después de haber sido justificado por creer en Dios o a Dios. Entonces, ¿fue justificado antes o después de ser circuncidado? Por supuesto, Dios justificó a Abraham aún antes de que éste se circuncidara. Por lo tanto, fue la fe en Dios lo que justificó a Abraham y no la circuncisión, contrario a lo que los judíos creían y aún creen. Versos 11 y 12. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese el padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham primero creyó y después, obedeciendo a la fe, se circuncidó. Abraham no es tan solo padre de la nación judía, sino de todos los que hemos abrazado la fe en Dios a través de Cristo. Es decir, todos los que, al igual que Abraham, hemos creído en el Señor, aunque no estemos circuncidados. Los gentiles que hemos creído a Dios y a su palabra, tan solo por creer, se nos confiere automáticamente la justicia que el padre de la fe recibió cuando creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Existen muchas personas de descendencia judía que incluso pudieran estar circuncidados, pero que lamentablemente no han logrado creer a Dios. A ellos, escribe Pablo, de nada les servirá la circuncisión. Los israelitas ponían un énfasis excesivo en la práctica de la circuncisión, a tal grado que algunos rabinos enseñaban que si acaso algún judío era pero tan malo que Dios le tenía que condenar, ellos aseguraban que había un ángel encargado de devolverle el prepucio o incircuncidarlo, pues sólo así, según los judíos, podrían entrar al lugar del castigo. Verso 13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Dios prometió a Abraham y a su descendencia muchas bendiciones y le serían otorgadas tan solo por haber creído, es decir, por la fe. El padre de la fe, Abraham, nunca tuvo que cumplir con una serie de requisitos para lograr el favor de Dios, ni tuvo que cumplir con la ley, la cual a fin de cuentas es imposible cumplir la cabalidad. Para que la promesa de Dios fuera para Abraham, tan solo fueron necesarios, por así decirlo, dos elementos: la fe de Abraham y la misericordia y gracia de nuestro Dios. De tal manera que la fe de Abraham fue tomada en cuenta por Dios como justicia. Es decir, para Dios, la fe del patriarca fue tomada como si hubiera sido justo, aunque en verdad no lo era. Me gusta mucho un concepto que expone el teólogo William Barclay en su interesantísimo comentario a la Carta a los Romanos. Barclay dice: la gracia es la mano que da y la fe es la mano que recibe. Verso 14. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Los judíos creían que por cumplir la ley, además de ser circuncidados, ya estaba garantizado su acceso al cielo. Sin embargo, como he comentado anteriormente, nadie puede cumplir la ley. Si acaso los herederos de la promesa divina
fueran tan solo los que se esfuerzan en cumplir la ley, entonces los de la fe estaríamos en aprietos. La fe sería inútil e insuficiente y la promesa que Dios dio quedaría nula y no tendríamos acceso al Señor. Verso 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Los intentos de los hombres por cumplir la ley siempre han sido completamente inútiles. No hemos podido cumplirla. Y al no cumplirla, se producía una ira divina en contra del pecador. Dios nos da los mandamientos para que los podamos cumplir, pero al no cumplirlos, estamos desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, el Señor estará airado en contra nuestra debido a nuestra rebelión. Por lo tanto, Pablo asegura que la ley produce ira. Sin embargo, cuando creemos a Dios, a sus promesas de salvación, a su inmerecida gracia, a la justicia de su Hijo unigénito, entonces Dios nos toma por justos, aun sin haber cumplido la ley. De tal manera que al creer, Dios no nos obliga a cumplir la ley. Y puesto que no tenemos que cumplir la ley para ser justos, no estamos obligados a observarla. Por lo tanto, no hay transgresión. No somos considerados como violadores de la ley. Verso 16. Por esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. No para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Por esta razón, las promesas, la justificación de Dios se reciben tan solo por haber creído y mediante la gracia o regalo inmerecido de Dios para nosotros. Solamente a través de la intervención divina es que podemos ser salvos. Solamente mediante la misericordia divina es que podemos ser perdonados y hallados justos. De tal manera que esta promesa dada por Dios solamente es firme, segura y puede llevarse a cabo o cumplirse a cabalidad precisamente porque es Dios quien por la gracia la otorga. Esta promesa de bendición no es solamente para Israel, sino para los de la fe, los que hemos creído al igual que Abraham y quien finalmente es también nuestro Padre. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Este versículo es una especie de paréntesis que Pablo utiliza para complementar lo que ha escrito en el verso anterior. El apóstol declara que Abraham es nuestro padre y para ello en el presente texto cita Génesis 17:5, en donde precisamente Dios mismo confiere al patriarca el nombre de padre de muchas naciones, del hebreo Ab, Amón, Gowi, y que significa padre de muchas naciones extranjeras, gentiles. Note que el texto hebreo advierte padre de muchas naciones gentiles, no tan solo de judíos. Abraham creyó a esta declaración divina, creyó lo que Dios, el que levanta a los muertos y con su poder simplemente declara lo que no es como si fuera. Verso 18. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Abraham creyó en contra de la lógica. Si acaso fuera joven con muchos hijos, sería fácil creer. Sin embargo, creyó contra toda esperanza. Es decir, era viejo, era estéril. Todo estaba en su contra. Sin embargo, creyó a la promesa divina. Y como consecuencia de haber creído a Dios, el Señor cumplió su promesa y efectivamente le hizo padre de muchas naciones. Somos miles de millones quienes a lo largo de la historia hemos alcanzado salvación
al haber tenido la fe de Abraham. Por tal razón, Dios nos llama hijos de Abraham. Y este gran patriarca no solo fue el precursor de Israel, sino además de multitudes de naciones, ya que en los 5 continentes existimos una cantidad incalculable de redimidos, cumpliéndose así la promesa divina de que sea padre de muchas naciones, aún de extranjeros. Verso 19. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Abraham no tuvo una fe debilucha, raquítica. Ciertamente estaba consciente del estado de salud de su cuerpo. No era un hombre viril, ni aun cuando joven logró embarazar a Sara, mucho menos ahora con casi 100 años. La lógica gritaba a Abraham que su cuerpo no funcionaba, que era virtualmente imposible engendrar. Encima de la realidad de su cuerpo se encontraba la realidad del cuerpo de Sara, su esposa, que al igual que él, ni cuando fue joven logró el embarazo, mucho menos ahora que tenía aproximadamente 90 años, Génesis 17:17, y que era poseedora de una matriz seca, sin la capacidad de producir vida. Verso 20. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe dando gloria a Dios. No dudó, del griego diacrino, y que significa no dio lugar a la duda acerca de lo que Dios le había prometido con respecto a la promesa del Hijo, a la herencia de la tierra y la nación grande que saldría de sus lomos. Lejos de ni siquiera dar lugar a la duda, abrazó por la fe la promesa que Dios le había hecho. Las promesas del Señor son una realidad, no fallan. Sin embargo, es nuestra fe la que flaquea al dudar lo que Dios ha prometido para nosotros. Abraham creyó y dio gloria a Dios, dando por hecho que lo asegurado por Dios habrá de cumplirse al pie de la letra. Versos 21 y 22. Plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón, le fue contada por justicia. ¿Con cuánta razón se le llama el padre de la fe? El hombre estuvo 100% seguro del poder de Dios para llevar a cabo la promesa hecha. Los creyentes batallamos con la duda. Creemos a lo que vemos y no a lo que creemos, por así decirlo. La lógica nos dicta lo contrario a la fe. E incluso se ha dicho que la lógica es la enemiga de la fe. Sería muy fácil creer que daremos a luz o engendraremos cuando estamos jóvenes, cuando poseemos un cuerpo sano, etc. Sin embargo, cuando estamos viejos, como en el caso de Abraham y Sara, 100 y 90 años, es muy difícil creer e incluso asegurar que lograremos ser padres o madres, peor aún cuando ni de jóvenes lo logramos. El patriarca no puso en tela de duda la capacidad divina. Simplemente lo creyó. Esto bastó para que Dios tomara el acto de fe como justicia. Versos 23 y 24. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Dios encontró justo a Abraham tan solo porque éste creyó en el Señor. Pero Pablo advierte que el mismo beneficio de la justificación divina que se dio a Abraham tan solo por haber creído a Dios, ahora se nos otorga a todos aquellos que hemos recibido a Cristo tan solo por creer. Nosotros nos encontrábamos muertos, al igual que la matriz de Sara, y estábamos imposibilitados de ser justos por nuestras propias obras. Sin embargo, en el momento en que creímos en Jesús, quien venciendo la muerte se levantó de la tumba, tan solo por haber creído en esto, el mismo beneficio que Abraham recibió
se nos otorga a todos aquellos que depositamos nuestra confianza en el unigénito Hijo de Dios. Verso 25. Quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol agrega, hablando de Cristo, que fue entregado para que muriera por culpa nuestra y para beneficio nuestro. Ciertamente fuimos nosotros los que transgredimos o rompimos la ley de Dios. Por lo tanto, fuimos nosotros los que merecíamos la cruz. Sin embargo, Dios, en su maravilloso amor y su intención de salvar a la humanidad que era impotente ante el pecado, entregó a Jesús, quien murió, pero que además se levantó de entre los muertos, resucitando para que fuésemos justificados, del griego dikaiosis, y que significa absolución, perdón o ser encontrados rectos. Bien, por hoy hemos terminado este interesante capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Les espero el siguiente programa en donde estudiaremos el maravilloso e interesante capítulo 5 de esta carta. Mi nombre es Jesús Lozano y mi deseo es que Dios te bendiga.